ya está grabando. Y ya, y el 5 ya lo vamos a hacer el 5 también. Ya empecemos con este el diferencial para que, bueno, lo pidieron, así que lo hacemos. Dice, en un pequeño diferencial se han verificado los siguientes valores, los hay presentados, la ganancia diferencial, la ganancia no común, etcétera. Estos ejercicios de amplificadores diferencial son bastante genéricos porque siempre sí o sí tiene que seguir una serie de una serie de pasos que son, digamos, sí o sí tienen que hallar. A ver, ¿qué valor tienen que hallar? Primeramente, o bueno, no es obligatorio el orden, pero hallar algo llamado el voltaje, perdón, o la entrada diferencial, bien, voltaje de entrada, la I es de entrada diferencial, ¿ya? Que, como su nombre lo indica, no es más que el voltaje de entrada 1 menos el voltaje de entrada 2, porque el dibujo del diferencial, que a veces se los da, a veces no se los da, bien, no es necesario que lo dibujen a menos que lo pida el ingeniero, pero tampoco es un gran drama saber hacer este dibujo, bien. Estos son transistores, ya me está saliendo un desastre quizás, pero intento hacerlo lo más rápido posible. Esto sería lo que es BCC, esto sería BE, los dos tienen el mismo valor, la única diferencia es que uno está polarizado, o sea, BCC está polarizado directamente ya, de esta manera. Y PE también de la misma manera. Lo que pasa es que cuando uno toma desde este punto a tierra, perdón, desde este punto a tierra es un voltaje positivo y pues, si lo tomas desde este punto a tierra es un voltaje negativo. ¿Ya? Pero su valor como tal es el mismo. ¿Bien? De todas formas, cuando hay que hallar el punto Q, tiene que darme valores de BCC. Si no me da valores de BCC, es porque no me voy a hallar punto Q. Que más o menos es el dibujo, bien genérico. Las entradas son Q1, Q2, no importa, en principio no importa cuál es positiva o negativa, perdón, cuál es primera, cuál es segunda. Y las salidas se las toma desde los colectores, bien. Digamos que esta es la salida 1 y esta es la salida 2. Ya. Bueno, ese es el dibujo genérico, para que lo tengan ahí un poco a mano. Las fórmulas, primeramente el voltaje de entrada diferencial, ya que es la diferencia de las entradas, por algo el nombre, ¿no? El voltaje de entrada 1 me dice que es 35 milivoltios, ¿no? Entonces yo digo 35 milivoltios menos el voltaje de entrada 2, que el voltaje de entrada 2 es 42, perdón, milivoltios. Voltaje de entrada diferencial, entonces bueno, esa resta de ahí, ¿no? ¿Por qué nunca tengo mi calculadora a mano cuando las necesito? Nada, 35 menos 42, eso es menos 7 milivoltios, bien. Luego, sí o sí tengo que hallar todos estos datos, bien. Después, lo normal es hallar, no es una regla como digo, pero bueno, el voltaje de salida diferencial, que no es más que la diferencia de la salida. Entonces el voltaje de salida 1 dice que son 5,8 voltios, menos el voltaje de salida 2 que es menos 6,3 voltios, con el signo, bien. 5,8 menos 6,3, eso es, al final termina en una suma esto. 5,8 más 6,3, 12,1. Y de aquí sacamos la primera ganancia, que es la ganancia diferencial, que no es más que la razón entre el voltaje de salida, que en este caso es 12,1, y el voltaje de entrada diferencial, que es menos 7 milivoltios. Esto es voltios, esto es por 10 a la menos 3 voltios. Las ganancias son valores adimensionales, dividido 7 exponente a la menos 3, 1728,57 menos 1728,57, bien. Esa es la ganancia diferencial. Luego me dice la ganancia en modo común. El voltaje de entrada en modo común, bien, se denota de esa manera, que no es más que el promedio de las entradas. O
O sea, el promedio de las entradas es sumo todas las entradas, que solo tengo dos. Las entradas son las de 35 milivoltios más 42 milivoltios. Y sacar el promedio es dividir entre el número de datos, que como siempre son dos entradas, pues es 2, ¿no? La fórmula es así. 35 más 42 por 10 a la menos 3, que me olvidé del mili, dividido 2. 38.5 por 10, no, no creo, a ver. Ah, bueno, sí era, porque dividí entre 2, perdón, ya, bueno, de nuevo. 35 más 42 exponente a la menos 3, todo eso dividido entre 2, 38.5 por 10 a la menos 3. Luego el voltaje de salida en modo común, que es el promedio de las salidas. La salida es de 5,8 voltios más menos 6,3 voltios dividido 2. 5.8 más menos 6.3 menos un medio dividido entre 2, un cuarto, o menos 0.25. La ganancia en modo común, bien, es el voltaje de salida en modo común, que es menos 0.25 dividido el voltaje de entrada en modo común, que es 38,5 por 10 a la menos 3, dividido 38.5 exponente a la menos 3 menos 6.49. 6.493. Por último, ya está esto, la relación de rechazo al modo común, que no es más que la razón, ya, la relación de rechazo al modo común. Esto está en inglés, si no me equivoco, es common mode reject relation, si no me equivoco. No es más que la ganancia diferencial sobre la ganancia en modo común. Bien. La ganancia diferencial es de menos 1728,57 y la ganancia en modo común es menos 6.493. Tengo entonces que el CMRR es menos 1728.57 dividido lo anterior a... ¿Cómo que sintaxis error? Ah, ya. 266.189. Ahora me lo piden decibelios, bien, porque este valor sigue siendo dimensional. En decibelios el CMRR, y colocan así como un sufijo en decibelios, no es más que hacer 20 el logaritmo del CMRR. Bien, entonces 20 por el logaritmo de 266,189, 48.5. Ahora sí, esto cuando ustedes aplican esta fórmula, esto obtiene el, digamos, la dimensión de decibelio. Y esta sería la respuesta inciso C, y la respuesta del inciso A, y la respuesta del inciso B. Bien. Eso, como digo, ¿qué tienen que saber para hacer esto? Las fórmulas, bien, las que tienen que ir anotando en su formulario. Y saber, ¿no? O sea, a qué se refiere estos voltaje de entrada diferencial, voltaje de salida diferencial, ganancia diferencial, voltaje de entrada modo común, voltaje de salida modo común, ganancia modo común, relación de rechazo al modo común y relación de rechazo al modo común en decibelios. Bien, solo eso. El inciso, me decían que el inciso 7, me dijeron los dos últimos, ¿no? Así que bueno. Incluso aquí hay un dibujo bastante mejor hecho que mi bello arte.
La diferencia con lo que vamos a hacer ahorita es que me pide, entre otras cosas, el punto Q de los transistores. Bien. El circuito sin DRC, bla bla bla, el punto Q de los transistores. Bien. Para hallarlo, ¿no? Se hace un análisis en el punto Q, se hace un análisis en DC. Tiene que ver con todo lo que está en alterna, se elimina y solamente se evalúa una sola de las líneas. El análisis completo lo han hecho con el ingeniero, estoy bastante seguro de eso. No, vamos directamente a lo que es la resolución, porque con el ingeniero hacen eh, ¿cómo se llama esto? Llegan a las fórmulas, ¿bien? Lo que hacemos ahorita es aplicar simplemente las fórmulas. Si no las tienen, anótenselas a continuación. Para hallar el punto Q yo necesito dos valores. Yo no necesito la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Aquí está lo que les decía, ¿no? VCC está referenciado de esa manera y VE, o sea, el negativo a tierra, por eso el VCC toma valores positivos y el VE, el positivo, es el que va a tierra, por eso es que toma valores negativos, pero el valor de voltaje es 15 voltios. ¿Bien? VE es menos 15, VCC es 15 positivos, pero bueno, detalles. El punto Q de los transistores, bueno, como digo, esto viene de una resolución de fórmulas que ya la hicieron. Bueno, la corriente de base es BEE o BCC, porque lo que voy a ocupar va a ser su valor, ¿no? Positivo, para ser más específico, por si acaso. Entonces esto va a ser BE menos el voltaje base emisor dividido dos veces la resistencia de emisor multiplicado por 1 más el factor beta F. Bien. La corriente de base entonces va a ser BEE vale 15 voltios, ¿no? Entonces esto es 15. Voltaje base emisor, si no me dice nada del ejercicio, yo asumo el valor genérico de 0.7, ¿no? Eso ya debería quedar claro. Menos 0.7 dividido dos veces la resistencia de emisor, que es esta de acá. Dice que vale RC1, RE vale 2 kiloohmios o 2000. Todo eso multiplicado por 1 más beta F es 160, entonces 161. Y se opera, ¿no? 15 menos 0.7 dividido 2 por 2000 por 161. Sale 2.22 por 10 a la menos 5. Ya saben que nosotros solemos redondear a los micro, entonces 22,20 o 2 microamperios, ¿no? Por 10 a la menos 6. Luego, la corriente de colector es genérica, si se dan cuenta, para cualquier análisis siempre es el beta F por la corriente de la base. 160 por 22,2 por 10 a la menos 6 amperios. La corriente de colector entonces va a ser 160 por lo anterior. 3.55 por 10 a la menos 3 está bien, porque cuando hablamos de corriente de colector yo suelo buscar valores en miliamperios, ¿no? Por 10 a la menos 3. Micro es una cosa y mili otra, ¿bien? Por favor, que no les pase como los de física 3, que no sé por qué no entienden eso. Un segundo, creo que alguien más quiere entrar. Ya, son 12, vaya, eso es mucho. Váyanse, no mentira. Ya, el punto Q, aquí lo que faltaría sería el voltaje colector emisor. El voltaje colector emisor sigue la siguiente fórmula, dice que es VCC más VEE menos la resistencia de colector
más 2 veces la resistencia de emisor multiplicado la corriente de colector. Esto sería 15 más 15, ¿no? 15 más 15, ¿bien? O sea, no se confundan con esto de BE que aquí pone negativo, ¿bien? Fíjense por lo que les dice aquí BCC y BE, los dos valen 15 positivos. Por último tienen la imagen y esto es como es lo que para esta fórmula lo que se hace es un análisis de mallas, por así decirlo, ¿no? Fíjense, esta fuente, la corriente la atraviesa de negativo a positivo, viene por todo este lado y a BE la atraviesa también de negativo a positivo, es decir, BCC y BE en el análisis que se hace de mallas son fuentes de voltaje que se suman, ¿ya? Si no, por último, si esto fuera 15 más menos 15, pues sería 0 y no formaría parte de la ecuación. Entonces, eso, bien, BCC y BE, los dos, o sea, es 15 y el otro también vale 15. ¿Ya? A no ser que puede tocar que te diga que BCC es 15.5 y BE es 14.9, porque en situaciones más realistas es difícil tener una simetría perfecta en la fuente. Pero esos detalles, ¿no? Los dos en esta fórmula toman valores positivos, ¿ya? Aunque aquí diga menos BEE en la fórmula, yo tomo solamente, por así decirlo, para que se entienda, espero, su valor absoluto, ¿ya? O sea, positivo siempre. Espero que eso esté quedando claro, por favor. Menos, ese menos ya es la fórmula, sí, la resistencia de colector. Normalmente siempre son las mismas, tanto la resistencia de colector 1 como la resistencia de colector 2, ¿bien? Entonces, en la fórmula, por eso no se hace una comparación, dice simplemente RC. No he visto casos en los que varíe, ¿bien? Por último, la idea de armar un buen amplificador diferencial es que RC1 y RC2 valgan lo mismo, ¿bien? Así que el caso en que sean diferentes no se va a dar, la fórmula es esta de aquí. RC1 es igual que RC2, que es 1200, lo voy a escribir así, ohmios, más 2 veces 2000, de una vez voy a escribir yo 4000, bien, espero que me estén siguiendo, se supone que me están siguiendo, o sea, R es 2K, pero como se multiplica por 2, para tenerlo más fácil, de una vez multiplico por 2, 2000 por 2 es 4000, ya. Y la corriente del colector, que es el último dato que hallé, que es 3.553 por 10 a la menos 3, bien. Y bueno, hallamos 15 más 15 menos, esto sería 1200 más 4000 es 5200 por lo que acabo de hallar anteriormente, 11.525, bien. 11.525 voltios. Y en teoría, con mostrar estos dos datos de aquí ya debería ser suficiente. Al menos recuerdo que no pedía graficar. O sea, dice ayer el punto Q, normalmente eso es hacer una gráfica. Pero bueno, hagamos la gráfica, ¿no? Tampoco, aunque entiendo que en el caso de que les tocara esto, no es necesario que grafiquen. Normalmente solo les pide ayer esos dos valores. Pero bueno, ¿cómo sería la gráfica, no? Tendríamos una gráfica de corriente versus voltaje, bien, amperios versus voltios y valores máximos. ¿Cuánto es el voltaje o el máximo voltaje que yo voy a ocupar para este ejercicio? ¿Ya? En este caso, bien, para el amplificador diferencial, el voltaje máximo es 2 veces VCC o si quieren VCC más VEE. Es decir, el voltaje máximo para este caso va a ser de 30 voltios. La corriente de colector máxima, perdón, la corriente máxima va a ser
A ver, RC1 y dos veces RA. O sea, el voltaje máximo, perdón, claro, el voltaje máximo partido la suma de RC1 más dos veces RE. Bien, ¿cuánto sería eso? Esto va a ser 30 partido entre RC1, que es 1200, más dos veces, que esto es 4000, ¿no? Tendría entonces yo 30 dividido 1200 más 4000. Eso da 5.76 por 10 a la menos 3. Esos valores para mí me sirven para graficar el punto Q. Entonces voltaje máximo, es decir, 2 no llego, ¿no? A ver, de a 4 quizás 5, 10, 15, 20, 25, 30. Esta sería 5, sería 1, 2, 3, 4, 5 hasta el... Ya, bueno, digamos 5, tengo que llegar a 6. Bueno, 2, 4, 6. Ah, me falta un poco. Ah, no puedo tirar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Creo que me va a pasarlo hasta arriba, a ver. Para que la gráfica salga lo mejor posible, digo. Sería aproximadamente... ya los 30 voltios están allá, estaba con verde, eso estaba bien para guiarse. Y 5.76, yo voy a decir 1, 2, 3, 4, 5. 5.7 va a estar aquí más o menos. No me va a salir exacto porque ya la escala no la hice tan bien. Como siempre, ¿no? La idea es que si yo empiezo, por ejemplo, de la corriente de colector, que es 3.5333, 2, 3, esta ya es 4, este es 3.5 más o menos por aquí. Vamos a darnos este margen grande por el tema de la gráfica. Yo debería estar en 11, dice, al bajar por aquí. O sea, si aquí está 3.5 la corriente de colector, que en realidad primero va el voltaje de colector emisor, yo al bajar debería toparme con 11. Vamos a ver si me topo. Esto es 5, esto es 10, acá es 15. La gráfica, mi escala no es la mejor, pero se nota que más o menos, ¿no? Por aquí debería estar el 11. Entonces efectivamente esto es voltaje colector emisor y la corriente de colector. Y ese es el punto Q. Podríamos decir que está al medio o en la RAN, ¿no? En la región activa normal. Bien. Pero que yo recuerde, si no tienen mucho tiempo a hacer el gráfico, como digo, con indicar estos dos valores ya basta para definir el punto Q. Bien, si tienen tiempo a hacer la gráfica, bien. De verdad que ahí sí me pierdo un poco, no recuerdo si era obligatorio. Que yo recuerde, no. Porque en los modelos que resolvimos el examen del año pasado no había gráfica. Pero bueno, si la hacen mejor, ¿no? Ya les estoy dejando cómo hacerlo de todas formas. ¿Ya? Luego, la ganancia diferencial, la ganancia del modo común y bueno, no, lo tenemos que hacer porque es distinto. O sea, como no tengo ahora... Uy, me falté dos hojas. Bueno, no tengo estos datos aquí para hacerlo por medio de las fórmulas de acá. Entonces, ¿cómo lo hago? Porque hay otras fórmulas para ayudarme a definir esos valores sin necesidad de usar voltajes de entrada, etcétera, que no los conozco. Bueno, necesito sí o sí, no me queda de otra, también analizar de la siguiente manera. La ganancia diferencial, etcétera. Ya. Tengo que recurrir a evaluar lo que se llaman los parámetros de pequeña señal y pequeña señal y baja frecuencia. Me imagino que ya o sea, se habrán cansado incluso hasta un poco de escuchar estos valores, ¿no? Pequeña señal y baja frecuencia, que es como la condición inicial para trabajar con este tipo de transistores. Bien, son señales pequeñas del orden de los milivoltios y frecuencias pequeñas también. Bueno, el tema, la fórmula. La ganancia diferencial
Para este tipo de ejercicios en los que no me dan datos de voltajes de entradas ni de salidas, sino que me dan este tipo de análisis de corriente de colector y voltaje de colector emisor, etcétera, dice que es menos porque este amplificador invierte la señal. El factor beta F, esta fórmula de nuevo viene de todo un análisis que el ingeniero hace en las clases, no lo vamos a hacer nosotros, por RP sobre RP. ¿Cuál es el problema ahorita? Conozco beta F, conozco la resistencia de colector, conozco RP, no lo conozco, pero puedo conocerlo. Aquí bueno, esta fórmula la dejo aquí por ahora. Lo que son los parámetros de pequeñas señales, la resistencia de R sub pi, bien, que es una resistencia de entrada que es común, ¿no? Es un valor genérico para todos los transistores, no es genérico, o sea, es un valor que tiene cada transistor como tal, bien. RP vale el voltaje térmico partido la corriente de base. Este voltaje térmico, si no me da datos el ejercicio, yo asumo ya, y espero que esté quedando claro esto de los valores que yo puedo asumir dentro de los ejercicios si es que no me dan datos, de 26 milivoltios, ¿bien? El voltaje térmico, si no hay datos, vale 26 milivoltios para la mayoría de situaciones. A veces el ingeniero en el ejercicio indica un voltaje térmico de 27 o de 25 o de 26.3. Por eso lean el ejercicio, si no dicen nada, usan el genérico de 26 milivoltios. 26 por 10 a la menos 3 partida la corriente de base, que lo hallé en el análisis del punto en CD, ¿no? 22.2 microamperios. ¿Cuánto vale R sub pi? 26 exponente a la menos 3 sobre 22.2 exponente a la menos 6. 1171.17. Bien. Ohmios, bien. Este es un valor de resistencia, voltaje sobre corriente. El otro valor que me sirve a mí, o que yo necesito hallar, es lo que se llama la R sub 0, aunque creo que no se ocupa. No se ocupa, bien. El importante es RP. De todas formas, les dejo, en el caso de que les pidiese el ejercicio, los valores de pequeña señal y baja frecuencia, que no lo pida aquí. O sea, el único valor importante para calcular las ganancias de diferenciales y de modo común y etcétera es RP. Pero les dejo las otras fórmulas en el caso de que los pidiesen de los otros dos valores de pequeña señal y baja frecuencia, que son la R sub 0 o la resistencia de salida propia del transistor, que ese es el voltaje A. Ahorita les digo de qué se refiere. Este se llama voltaje de Early, ¿bien? ¿Qué es eso? Es un valor de voltaje, no, que obtiene el transistor de manera momentánea en el momento más próximo a cuando empieza a funcionar. Es un pico de voltaje que es genérico de cada transistor. Normalmente, y para los usos ustedes prácticos, tiene un valor genérico, bien, dependiendo del tipo de transistor, pero el ingeniero ocupa 100 voltios, bien. Aquí lo voy a dejar igual. Si el ejercicio no me dice nada, ese voltaje de Early yo asumo que son 100 voltios, bien. A veces el ingeniero dice que es 150, a veces 120, a veces 170. Normalmente ronda entre los 100 y los 200 voltios. Bien. Si no les dice nada, ustedes ocupan el valor genérico de 100 voltios. Bien. Bueno, podría hallarlo, ¿no? Porque la corriente de colector la tengo, el análisis en CD, pero no es necesario para el ejercicio. Pero les dejo la fórmula ahí. Por último, otro valorcito que se llama el R sub mu. Bien. También es otro valor que es parte de lo que es el análisis, las señales pequeñas y de baja frecuencia. Ese toma el valor de 10 veces por beta F por la resistencia sub 0, ¿bien? O sea, para hallar esta R mu necesito hallar primero la R sub 0 o sub O.
Supongo, en realidad digo cero porque bueno, a veces me confundo, supongo bien. Resistencia de salida propia del transistor. Se los dejo ahí, bien, estas dos formulitas extra, a veces no es necesario, a menos que el ejercicio me pida los valores de pequeña señal y baja frecuencia. Me estoy repitiendo mucho, pero espero que quede claro. El que sí es obligatorio que haya es RPI, bien, pero estos son los tres valores de pequeña señal y baja frecuencia. Ahora sí, con este valor de R sub pi puedo hallar la ganancia diferencial. Beta F para mi ejercicio es 160, la resistencia de colector es 1200 y R sub pi lo acabo de hallar como 1171,17. No le he puesto unidades, de todas formas todo esto va a quedar adimensional, ¿bien? Es entonces 160 por 1200 dividido el voltaje R sub pi. Menos 163,93. Necesito también la ganancia en modo común, ¿ya? La ganancia en modo común va a ser beta F veces la resistencia de colector, esta no tiene signo negativo por si acaso, dividido R sub pi más 2 veces 1 más beta F por la resistencia de emisor. Bien, toma ese valor. Beta F es 160, RC es 1200, RPI es 1171,17 más 2 veces 161 por RE, que si no me equivoco era 2000, 2K por 2000. La ganancia de nuevo común va a ser entonces 160 por 1200 dividido 1171,17 más 2000, de una vez le voy a colocar, perdón, 4000 para hacer un poco más directo en calculadora por 161. 0.29, bien, 0.297. Luego tengo lo que sería perdón, este sí tomado el negativo, bien, una pequeña errata aquí mía. Sí, los dos, o sea, los dos toman negativos, bien, en ambos casos están invirtiendo la señal. Ganancia en modo común, ganancia en modo común, esto entonces es negativo. Y luego, si ya tengo esos dos valores, puedo hallar la relación de rechazo al modo común, que esa fórmula genérica no cambia, es la ganancia diferencial partida la ganancia en modo común. Es decir, menos 163,93 dividido menos 0,297 160 punto 93 sobre 0.297 551,95 y me lo piden decibelios. Sí, me lo piden decibelios, pero lo único que hago en realidad podría haberlo hecho más directo, ¿no? Podría de una vez haber metido el dato. Pueden directamente aplicar esta fórmula 20 el logaritmo de pues AD sobre AC, porque AD sobre AC es el CMRR, ¿no? En decibelios. Entonces 20 por el logaritmo anterior, 54,83. Esto sí obtiene la unidad de decibelio. Y ahí acaba. Bien. La ganancia diferencial, la ganancia en modo común y la relación de rechazo en decibelios. De nuevo, todo es formulita, ¿no? Tener las formulitas a mano. Entonces, pues eso. Decían el 5, vamos a hacer el 5, ¿ya? Del práctico y
Si no hay otra duda respecto al práctico, pasamos a hacer el modelo de examen. El 5, aquí está. Bien, bueno. Aquí lo que tienen no es dos transistores acoplados mediante un capacitor. Ya. Dice calcule los parámetros de los modelos simplificados de ambos transistores. Eso significa, me está pidiendo para cada transistor hallar sus valores simplificados. Ahora, dense cuenta una cosa. Para hallar los valores del modelo simplificado yo necesito corriente de base y corriente de colector por separado de cada transistor. Para empezar, veamos si los transistores son distintos. Son distintos porque tienen beta F distintas, ¿bien? Beta F1 150, beta F2 160. Porque si fuesen iguales yo podría solamente analizar uno solo de ellos y eso me bastaría a mí para estar trayendo los dos al mismo tiempo. No es el caso, así que ni modo. Para calcular los parámetros de los modelos simplificados, lo que pasa es que yo tengo que hacer primero el análisis en CD. Bien, el análisis en CD. Porque necesito los valores de corriente de base y corriente de colector que yo los hallo mediante el análisis en corriente directa. ¿Cómo es el análisis en corriente directa? Para el análisis en corriente directa los transistores se comportan como líneas abiertas. Porque en corriente directa cuando un capacitor se llena, ¿no? En CD, se llena, una vez que está lleno, que está cargado con un valor de voltaje, no deja pasar corriente. Entonces la corriente ve un circuito abierto, entonces el capacitor en CD funciona como un circuito abierto. ¿Qué hace? Esto se va, se desacopla en CD con el segundo, queda un transistor por su lado y fíjense que esta fuente, que siempre la fuente va acoplada también con un capacitor, se abre, o sea, todos los componentes alternas se desaparecen y me quedan simplemente componentes en directa. R3 y R1 que están conectados a la fuente de BCC quedan en paralelo, ¿bien? Perdón, R1, en este caso R1, no está bien claro, queda conectado a tierra de manera directa. A ver, estamos diciendo que en CD esto va a desaparecer, esto va a desaparecer, esto va a desaparecer. ¿Qué me queda? Me queda un circuito, ¿no? Este R1 de aquí. Está bien. Si se fijan, este transistor de aquí, ¿no? La forma en la que está conectado, recuerden que esta línea no existe. Es un transistor retroalimentado por emisor, ¿no? Tenemos la resistencia de base conectada a la base, la VCC que está alimentando y pasa a través de R3, esto es resistencia de colector 1, resistencia de emisor 1, R de base. Está desacoplado de este C1 transistor, que este C1 transistor es el modelo que es eh, alimentado por divisor de tensión, ¿no? Porque R5 y R6 forman un divisor de tensión. Entonces, ¿qué hago? Para Q1 digo, para Q1 necesito sí o sí corriente de base y corriente de colector, al menos esos valores necesito. Entonces la corriente de base, cuando yo tengo el modelo este de retroalimentado por emisora, que es igual, nos vamos al formulario, que se los pasé ya, ¿no? ¿Sí? ¿No? Me olvidé. Deberían tenerlo según yo. Aquí está por divisor de voltaje, aquí tengo por retroalimentado por emisor, emisor común, esto no, esto es diferente. Ok, entonces ya, retroalimentado por emisor tenía las siguientes fórmulas, ¿no? La corriente de base es el voltaje VCC menos el voltaje base emisor dividido la resistencia de la base
más 1 más beta F, la resistencia de emisor. VCC que es igual, VCC está compartida para los dos transistores, vale no hay necesidad. A ver, es que ven lo malo de no leer todo el ejercicio. Ya me está dando la corriente de base 1 y me está dando la corriente de colector 2 y me da el voltaje térmico. Por eso es que hay que leer todos los... O sea, se podría hacer de esta manera, pero para ahorrar tiempo. Que ya tiempo estoy perdiendo por no haber leído. Ya, la corriente de base 1 me dice que es 20 microamperios, ¿bien? Ahora, la corriente de base es dato porque estos valores de los modelos simplificados se está refiriendo, ¿ya?, a los valores de pequeña señal y baja frecuencia, ¿bien? Entonces, es decir, me está pidiendo el RP y el R sub 0 y el R mu, ¿ya? El RP, como ya dijimos, para cualquier transistor, cualquier arreglo es voltaje térmico sobre corriente de base. Ahora, el RP1 necesitaría la corriente de base 1, que ya la tengo, me lo está dando el ejercicio. El voltaje térmico me está diciendo que son 26 milivoltios. La corriente de base 1 dice que son 20 microamperios. ¿Cuánto da eso? 26 exponente a la menos 3 dividido 20 exponente a la menos 6. 1300. Ahora, necesito también hallar R sub 0, que ese es el voltaje de Early dividido la corriente de colector. Tengo la corriente de colector 1, ¿no? Esto es para el transistor 1, no lo tengo porque me está dando la corriente de colector 2. Pero recuerden que para cualquier arreglo se cumple que la corriente de colector es beta F veces la corriente de la base. Entonces la corriente de colector 1 va a ser beta F1, que es 150, por la corriente de base 1, que es dato, que es 20, por 10 a la menos 6. Por 20 exponente a la menos 6, 3 por 10 a la menos 3. 3 por 10 a la menos 3 amperios. Entonces esto yo, RC1, va a ser, el voltaje de Early no me lo da, ¿no? No me lo indica en ningún rato. Entonces ya sumo el valor de 100 voltios. 100 dividido 3 por 10 a la menos 3. 33.333,33 ohmios, ¿no? Todos estos valores son ohmios. Y aquí de una vez hallamos R mu, ya saben, 10 veces beta F por la resistencia de salida. R mu 1, resistencia de salida 1, beta F 1. 10 veces beta F 150 y lo que acabo de hallar que es 33.333,33333 por 10 por 150 da exactamente 500 millones, que yo puedo colocar por notación científica como 50 por 10 a la 6 ohmios. Está bien porque este valor de R mu es un valor de resistencia sumamente alto que va del orden de los giga ohmios, ¿bien? Perdón, los mega ohmios, que es 10 a la 6, giga es 10 a la 9. Normalmente se lo escribe esto como 50 mega ohmios. Esto está bien porque de nuevo este R salida 1 suele estar en el orden de los kilos. En este caso sería 33 kilo ohmios. Bien. Puede ser 40, 50, normalmente se mantiene dentro de esos valores, menos de 100.000, eso sí, ¿no? Normalmente. Y RP suele estar en el orden de los 1000 hasta los 1500 ohmios, ¿no? A veces se pasa un poco más, puede ser de 1600, no hay mucho drama, pero suele mantenerse en esos rangos de valores. Si les sirve eso para guiarse, si han calculado estos bien, bien. Para Q1, para Q2,
¿no? Para de una vez tener el inciso 1 y 2 hecho por parte. O bueno, terminamos el análisis para Q1. Entonces ya tengo para Q1. Ah, no, demos transitores una vez, ¿no? Ya, perdón. Ay, señor. Ok. Para Q2, lo mismo. Bueno, parecido. Q2 me da como dato su beta F y me da la corriente de colector 2, ¿no? Entonces, para Q2 yo tendría R sub pi 2 va a ser el voltaje térmico sobre la corriente de base 2. No tengo la corriente de base 2, pero puedo hallarla. La corriente de base, de todas formas, según la fórmula de corriente de colector, sería la corriente de colector sobre beta F. Quiero la corriente de base 2, uso beta F2 y la corriente de colector 2. La corriente de colector 2 es 15 miliamperios, 15 por 10 a la menos 3. Y beta F2 es 160, 160. La corriente de base 2 va a ser 15 exponente a la menos 3 dividido 160. 93.75 por 10 a la menos 6 amperios. Bien. Es decir, Rp sub 2 va a ser 26 por 10 a la menos 3 partido 93,75 por 10 a la menos 6. Doscientos setenta y siete punto trescientos treinta y tres. Un segundo. Bueno. R sub 0,1, R para R sub 0,2 va a ser el voltaje de Early sobre la corriente de colector 2. Esto es, yo asumo que son 100 voltios y la corriente de colector es dato, es 15 miliamperios. Entonces 100 dividido 15 exponente a la menos 3, 6666. .666 y R mu 2 va a ser 10 veces beta F2 por R sub 0,2 o bueno 10 por 160 por 6666.66. 10 millones, o lo voy a colocar directamente como 10,66 mega ohmios. ¿Ya? Entonces, bueno, estos son también en ohmios. Y ya tendría los valores de los tres, ¿no? Luego dice, dibuje el circuito equivalente para pequeña señal y baja frecuencia. Bien. Dame un segundito. Para eso, lo ideal sería que tengan ustedes los circuitos equivalentes, ¿no? De pequeña señal y baja frecuencia de cada uno de los modelos, ¿no? Es decir, de emisor común, retroalimentado por emisor, base común y colector común. ¿Ya? Nuevamente, eso es algo que entiendo que no habría problema si lo tienen en su formulario. De todas formas, yo recuerdo habérselos pasado, pero bueno, capaz y me olvidé. Pero ustedes igual ya deberían tenerlos. El tema, déjenme que yo los pille por mi parte un segundo. Me olvidé. Bueno, a veces pasa.
Ok, dijimos que este primero era emisor común, ¿no? Emisor común retroalimentado por emisor, pero lo que es retroalimentado por emisor normalmente, o sea, en este segundo parcial, ¿no? Todo es retroalimentado por emisor, ¿bien? No, ya no ocupan el modelo más simplificado que es sin la R de emisor. La R de emisor en el transistor uno es R4, ¿no? Me imagino que se ubican. Entonces, bueno, como digo, tienen que tener a mano en el formulario o memorizado los circuitos de pequeña señal. Entonces, primero empezamos con, bueno, el primero, ¿no? Que es emisor común. ¿Cómo es el circuito equivalente en emisor común? Denme un segundo, esto es emisor común, ¿no? Sí, es emisor común. Y, a ver, tengo colector común, tengo base común. ¿Por qué no hice el dibujo de emisor común? Denme un segundito ya. Como me arrepiento enormemente de haber perdido mi formulario. Ya, aquí está. Bueno, tenemos al inicio, como digo, emisor común, ¿no? Entonces, ¿cómo era ese? Primero, que el circuito equivalente de transistores, la base, aquí tengo R sub pi, ¿no? Emisor común, pues el emisor se va a la tierra, ¿no? Por eso se llama emisor común. Hay un transistor ahí, entonces emisor va a un transistor y va a tierra. Y en el colector yo lo simulo con una fuente de corriente dependiente, ¿no? Esto es beta FBS, la corriente de base 1 y el colector. ¿Qué tengo a la base? En la base tengo una resistencia, ¿no? En este análisis lo que se hace es eliminar las fuentes de al revés. Cuando ya hago el modelo simplificado de pequeña señal y baja frecuencia, que eso ya es en alterna, para mi BCC la elimino, la cortocircuito. ¿Cómo elimino una fuente de voltaje yo? La cortocircuito, ¿no? Es decir, es como si esta BCC simplemente es un cable a tierra. Y los capacitores se comportan como líneas cerradas, ¿no? En lugar de abrir circuitos, cierro circuito con los capacitores. Entonces, R1, si se fijan, va conectado a la base y va conectado a tierra. Es decir, de la base tengo que yo tener una resistencia que va conectada a tierra, ¿no? Al fin y al cabo el emisor también va conectado a tierra. Esto sería R1, ¿no? RPi, esta es R sub pi, esta es propiedad del transistor, RPi1. Bien. No, esto no es emisor común, esto es base común. No estaba viendo ¿cómo se llama esto? ¿Cómo qué nombre toma esto? La fuente está conectada al emisor. Cuando la fuente está conectada al emisor, habíamos dicho que eso era base común. Y base común sí lo tengo aquí, el desgraciado dibujo. Aquí está, base común.
esto no es así. Ya, a ver, en base común la señal estaría entrando por el colector, ¿no? Lo que se va a, lo que es común es la base, es decir, esto es el colector, ya. De aquí estaría yendo la base a común. A ver, y ahora sí. Tenemos, habíamos dicho, el emisor para esta parte de aquí. Denme un segundo que los pille, es que prefiero tenerlos las imágenes que estar haciéndolo de memoria. Ah, ¿dónde las dejé? Ujú. Ah, Dios, no lo encuentro. Vaya, no puedo creer que lo perdí. ¿Qué sigue después de esto? Hallar ganancia en voltaje y ganancia en corriente. Necesito los modelos, a ver.
Ya, a ver, ahora sí. Dios, qué difícil que es pillar esto. Ya, de nuevo, o sea, bueno, desde el inicio. Esta es base común. La fuente está conectada al colector, la base se queda conectada a la tierra, por eso es común. Ahora sí. El modelo básico de base común es el siguiente. Tenemos el emisor en una parte. Por aquí va conectada a la R sub P. Acá abajo está la base. Bien, por eso es base común. Y queda un transistor o una fuente de corriente simulando el transistor. Este sería beta F1, la corriente de base 1. Bien. Ay, Dios, cómo me costó hallar esto. Luego tendríamos el colector por esta parte de aquí. Y ahora sí, ese es el modelo básico de base común, bien. Ese es el dibujo. RP está representada en esta parte. Emisor, colector y la base que queda abajo, bien. De ahí sí empezamos a añadir cosas. De la base va una resistencia conectada a tierra. Es decir, de la base una resistencia conectada a tierra. Ahora, esa resistencia, ¿no? Esta R1 quedaría, bien, en paralelo con la resistencia del emisor. Es decir, de aquí una resistencia que estaría siendo conectada a la base que es la común. Esa es la resistencia 1. Luego tenemos en el colector ¿sí? La fuente, ¿no? La fuente estaría en paralelo con la resistencia de emisor. ¿Ya? El emisor está en este punto de aquí. Entonces, por aquí yo dibujaría la fuente. La base siempre es el común, digamos, siempre es la base. Tengo R1 y en el colector, que sería R3, ¿no? Como digo, R3, esto es un cable, el colector R3 y a tierra. Entonces, el colector, un cable si quieren, R3 y a tierra. La base sigue siendo esto sería R3. Pero ahí no termina porque va acoplado a otro transistor. Bien. S4 no se lo toma en cuenta, no, porque lo que sucede aquí es que esto, al ser una línea, bien, o sea, en esta parte de aquí, al ingresar la línea, como esto queda, ¿cómo se llama esto? Esto, que es una, o sea, esto es una línea, digamos, sin resistencia, y esta sí incluye una resistencia, bien. Se obvia R4, bien. En el modelo simplificado, cuando se lo aplica a esta parte, R4 queda obviado. Solamente se toma en cuenta la resistencia de la base, que en este caso sería R1. RP, que tiene que ir siempre dibujado de esta manera. Y la resistencia de colector, que va de colector a tierra. Bien. Luego, eso hasta ahí. El siguiente transistor es un modelo retroalimentado eh, por divisor de voltaje, cuya señal estaría entrando directamente hacia la base. Entra directamente a la base, la señal de salida se la toma desde el emisor. Bien, eso de ahí es un colector común, ¿no? Es decir, el modelo que teníamos de cuando la señal entraba desde la base, es decir, olvidándonos un poco de esta parte de aquí, si yo tenía la fuente de AC conectada de esta manera, un divisor de voltaje, la señal no la sacaba del colector, sino que la saca desde el emisor, ¿no? Eso es un emisor, perdón, un colector común, ¿no? Cuando yo tengo entonces colector común, ¿cómo es el modelo?
el modelo es, lo voy a hacer un poco separado, es la base, la segunda base, claro, RP, que se estaría representado aquí, el emisor en este punto, aquí sí se toma en cuenta la resistencia de emisor, aquí va la base, una fuente de corriente representada de esta manera, esto va a ser beta F2 por la corriente de base 2 bien, esto es el colector y ese sería colector común, bien. Y luego añadimos los otros detalles, ¿no? Es decir, en la fuente como tal no existe, lo que existe es una entrada de señal que va desde el colector del primero. Entonces el colector del primero lo conecto directamente a la base, ¿no? No hay, perdón. Estas dos resistencias, ya, la idea es que yo debería sacar la RBB de este divisor de tensión. Yo saco RBB, que lo que hacía era reemplazar este R5 y R6 por una sola resistencia que iba conectada al común, ¿no? Esto sería, digamos, RBB2, que por si acaso es el paralelo entre R6, R5 y R6, ¿no? R5 por R6 sobre R5 más R6. Bien. Luego esa señal se conecta a la base, pasa por el RPI, este es el modelo simplificado para colector común, y la salida se la estaría tomando desde el emisor. O sea, desde este punto de aquí lo que se hace es tomar se coloca en paralelo con esta que es esta de acá, R8. R6 tiene conectada otra resistencia, ¿no? R7 conectada a tierra. Y esto sería la resistencia de carga. Los capacitores no se dibujan porque son líneas cerradas. Y este sería el dibujo equivalente. Bien. Todo esto correspondiente a base común, esto correspondiente a colector común. Bien. Luego dice calcular la ganancia en voltaje total del amplificador. Para calcular la ganancia en voltaje, ¿ya?, lo que tengo que hacer es hallar la ganancia en voltaje por separado de cada transistor y luego multiplicar. Bien. Entonces, para hallar la ganancia en voltaje de cada uno de los valores por separado, ¿no?, tengo por fórmula, para base común, me dice que la ganancia en voltaje del primer transistor es el paralelo entre la resistencia de colector y su resistencia de carga por el factor beta F dividido Rp. Ahora, para este primer transistor, ¿cuál sería su resistencia de colector? La resistencia de colector del primer transistor es R3. R3 que vale 1 kilo ohmio. Es decir, 1000 ohmios. Bueno, primero saquemos el paralelo. RC1 paralelo con RL sería igual a, esto sería 1000 por RL. Ahora, ¿qué va a tomar como carga o qué va a estar viendo como carga el primer transistor? El primer transistor, ¿no?, estaría viendo como carga, es decir, la salida, este voltaje que obtiene aquí a la salida, va a estar viendo como carga la resistencia base 2.
Bien. De ahí va a tomar como referencia, para eso, para el transistor 1, esa va a ser su resistencia de carga. ¿Cuánto vale eso? Vamos a tener que hallar entonces RBB. RBB, ¿cuánto vale? Decíamos 5 y 6, 5 es 22, 6 es 10K, esto va a ser 22, bueno, 22.000 por 10.000 dividido 22.000 más 10.000. ¿Cuánto va a dar eso? $6.875. Ahora sí, entonces esto sería por 6.875 sobre 10.000, perdón, 1000, porque el colector es 1000, por 6.875. Esos datos vienen de ejercicio, ¿ven? La resistencia de colector 1, que sería R3, vale 1000 ohmios. Eso vale, o bueno, sería entonces anterior por 1000 sobre anterior más 1000. 873.01. Bueno, entonces esto sería más que hacer 873,01 por beta F, ¿no? Beta F el primero era 150, dividido R sub pi. R sub pi del primero es 1300. La ganancia en voltaje 1 entonces va a ser por 150 dividido 1300. La ganancia en voltaje es 100. Bien, ¿cuál es una de las características de la base común? Que su ganancia en voltaje es alta, ¿no? En la tablita sí la hicimos con... Bueno, estoy seguro que en la última asignatura la hice la tabla, ¿bien? Si no, se la vuelvo a pasar. Bien, pero la ganancia en voltaje es alta, su resistencia de salida es mediana y su resistencia de entrada también es mediana. La ganancia de voltaje es 100.73 para ser más exacto. Eso. Ahora, la ganancia en voltaje 2, analizo, ¿no? ¿Cuánto es la ganancia en voltaje de este modelo que sería el colector común? Ahora, la ganancia en voltaje en colector común es aproximadamente 1. Bien, tengo un valor cercano a 1, pero vamos a comprobarlo. La fórmula me dice que eso es 1 más beta F por la resistencia de emisor paralelo a la resistencia de carga dividido R sub pi más 1 más beta F, si es larguísima la fórmula, por la resistencia de emisor partido o paralelo a la resistencia de carga. Hagamos el paralelo primero de la resistencia de emisor 2 por la resistencia de carga 2. Paralelo, perdón. ¿Cuál es el emisor de la resistencia eh, del transistor 2? ¿No? Es R8. R8 está conectada a su emisor, entonces esa es su resistencia de emisor. ¿Qué vale 520? La resistencia de carga. La carga, ahora sí, la carga es la carga total del circuito. Según el ejercicio, esa vale 5, 6, 7, 8, beta F1, 2, voltaje térmico, IB1, IC2, RL 16 ohmios, aquí está. Por 16 sobre 520 más 16. Este paralelo entonces me va a dar 520 por 16 sobre 520 más 16. 15.52. Y todos los demás datos de esta parte de aquí los conozco. Esto es 1 más beta F, beta F2, por supuesto estamos en el transistor 2, vale 161 entonces, ¿no? Porque beta F2 era 160, uno era 150, el otro 160, entonces 161
por 15,52 dividido RPI2. RPI2 vale 277,33 más 1 más beta F es 161 por 15,52. Entonces tendríamos 161 por lo anterior más 277,33 más, abro paréntesis, 161 por lo anterior. Sale 0,9. Porque recuerden que la ganancia en voltaje en colector común toma valores cercanos a... ¿Por qué ponía 1 aquí? 2, 2 a 1, ¿bien? No puede ser más grande de 1. Bueno, puede ser, o sea, ronda por ahí, ¿no? Entre los 0,9 y el 1,2, valores cercanos a eso, ¿no? Y si lo que yo quiero es la ganancia en voltaje de un arreglo, ¿no? Total del sistema, eso va a ser la ganancia en voltaje 1 por la ganancia en voltaje 2. Porque las ganancias no tienen unidades, como les digo, son simple y llanamente ¿cómo se llama esto? Son adimensionales, ¿no? Aquí no sale voltio al cuadrado ni nada así, no tienen dimensión. Por 100,73, pues 90,66. Tiene sentido porque tenemos, por una parte, en la primera etapa tenemos un buen amplificador de voltaje y en la segunda etapa tenemos uno que no afecta básicamente al voltaje, ¿no? Bueno, de 100 a 90 le ha afectado, le ha bajado, digamos, 10, como que le ha bajado el 10% de su ganancia en voltaje, pero como digo, la idea es que esto tiende a ser 1. Es más, creo que no daba 0,9. ¿Cuánto daba? 0,90 y algo, me olvidé de los decimales. Pero así es como se hace, bien, repito, me he tardado mucho porque no encontraba los modelos. Les voy a pasar, creo que ya se los pasé, pero bueno, siempre me olvido de todo. Eh, Tienen que tener dibujados o aprendidos, no sé si les va a pedir en el si les va a permitir en el formulario los modelos ya armaditos, ¿no? Este es el modelo genérico de base común, este es el modelo genérico de colector común y el modelo genérico de emisor común, igual se los voy a poner. Como digo, lo único que hacen, si se dan cuenta, es plasmar el modelo y ir conectando los componentes en base a lo que diga el ejercicio, ¿no? La resistencia de base siempre va en paralelo con RPI, ¿bien? Fíjense que la resistencia de base, bueno, en base común, en colector común, igual, la base conectada a tierra. La base que se desplaza así conectada a tierra. Eh, y las ganancias, tanto las de voltaje como las de corriente como las de potencia, bien, si tienen más de dos transistores, es el producto de cada una de ellas. Bien. La ganancia en voltaje total, porque eso es lo que me pide el ejercicio, la ganancia en voltaje total es V1 por V2. Y si hubiese un tercer transistor, pues se analiza el tercer transistor y sería V1 por V2 por V3. La corriente es lo mismo y la potencia es lo mismo. Bien. Y las fórmulas, ya sí tengo las fórmulas aquí a mano. Lo que me faltan son los modelos simplificados, dibujárselos bien, pero el formulario lo tengo aquí, se los voy a pasar ahorita. Y ahora podríamos hacer el modelo si quieren, hay tiempo, 4:30. 4:30, sí podemos hacer el modelo. Bien, tengo un modelo de examen por ahí. Antes que me olvide ya que me lo están pidiendo, se los voy a pasar de una buena vez el formulario de las ganancias, las resistencias de entrada y de salidas para cada uno. Me faltan los modelos simplificados, pero bueno, se los paso una vez antes que me olvide. Los modelos simplificados voy a intentar dibujárselos en otra hojita y se los paso bien. ¿Dónde están ustedes? Eh, claro que lo voy a pasar al grupo de auxiliatura, porque pasarlo al del ingeniero, pues como que no, ¿no?
¿Teníamos grupo de auxiliar? Creo que no, pues no creo que estaba usando Ah, no, aquí no, no está. No tenemos pues grupo de auxiliatura, creo que no creé este semestre. A ver, 220, 222. Sí, no creé de este semestre al parecer. Ya, claro, el lío es que no quiero pasar al grupo del ingeniero, el formulario. Ya creo un grupo rápido, supongo, ni modo. De verdad que se me pasó a crear grupo. Es que como sale el del ingeniero y me era más cómodo, pero bueno. Bueno, meteré a alguien random y de ahí crear el grupo. 223, a ver, para ubicarme. RDS 220. Ya, entren de una vez, porque quiero pasarles la foto. Que entre una ahorita y ya la foto se la van reenviando, por favor. Ya, ya se unió uno, ya una vez voy a pasar la foto, ya. Bien, ese es el formulario más importante que tienen que tener las tres fotos que acabo de pasar, bien. Si se lee, a ver, me avisan si se lee bien o quieren que saque otras fotos. Emisor común, ganancia en voltaje, resistencia de entrada, resistencia de salida. Base común, ganancia de voltaje, resistencia de salida, resistencia de entrada. Y ahí a la derecha les he puesto rápidamente, digamos, ganancia en voltaje alta. Para esa tabla la tengo en otra hoja que igual tengo que pasársela. Y base común, la tienen nuevamente las fórmulas ahí. La referencia de que la ganancia en voltaje tiene que ser tender a uno y la ganancia de corriente alta, etcétera. Luego lo cierra para que no esté el ingeniero con el filtrado. ¿Será que entra el ingeniero? ¿La hace esa? No sé. Entonces me falta pasarles los modelitos simplificados, bien, nada, me acuerdo ahorita de que termine la asignatura. Y ahora sí hagamos el modelo, bien, el modelito. Si me falta pasarles algo, algún, algunas fórmulas, igual las voy a estar pasando a ese grupo, bien. Vayan reenviándoselo entre ustedes, porfa, para los que van entrando nuevos, ya. Las fotos me refiero. Bueno, terminemos ya, porque si el examen es como esto que están viendo, es un regalo. No sueles hacer ejercicios de este estilo, bien, pero si lo hace, porque ¿qué es lo que varía entre ejercicios de este estilo? Los modelos, bien. Esta ha sido la combinación de un base común con un colector común. Podría pasar que sea la combinación de o sea, aquí sea un emisor común y aquí un base común. Lo único que tienen que tener son los modelos simplificados, ¿ya? La fórmula, bien. Porque esta parte de aquí, no importa el armado que esté aquí, esta se rige por estas fórmulas, ¿bien? O sea, por lo menos si se ponen nerviosos y no logran hacer el dibujo, se equivocan con el dibujo, cosas así, por lo menos el inciso uno deberían poder hacerlos, porque no importa qué configuración hay aquí, ya, eso que quede claro para el examen. Sigue esta fórmula, ¿bien? No importa si aquí hay una resistencia, que un capacitor, la combinación, que son genéricas por si acaso, pero siempre siguen estas fórmulas, bien, a eso me refiero. Por eso digo, por lo menos esta primera parte deberían poder hacerlas todos. En el dibujo entiendo que se vayan a poder equivocar, pero lo que no deberían equivocarse son cosas de la fórmula, porque esta ganancia, repito, es fórmula. Entonces, bueno, espero que esté quedando claro. Ya, bien, hagamos entonces una vez el modelito. Bien, se están volviendo a pasar la foto, me alegro. Ahora sí. Y ahora sí, terminemos. Dice el transistor, ahora me fijo en el dibujo me dice, automáticamente yo ubico que eso es un base común, ¿no? Base común porque la fuente está siendo conectada al emisor
y la carga la leo desde el colector. Esas dos condiciones, y lo tienen ya el dibujo en el formulario para ubicar cuándo es base común. Dibujo el circuito equivalente para CD. De nuevo, ¿qué hago yo? En CD lo que hago es agarro los transistores y abro circuito. Entonces este cable de aquí desaparece, ¿no? Esto de aquí desaparece, esto de aquí desaparece. Si esto desaparece, desaparece la carga y desaparece la fuente de voltaje porque este capacitor abre circuito. ¿Qué me queda? Me queda una fuente de voltaje, R1 y R2 que están funcionando como un divisor de tensión, R3 y R4, es decir, este es el circuito genérico de retroalimentado por divisor de tensión, que espero que tengan las fórmulas del primer parcial, ¿no? Bueno, ¿cuál es el equivalente? De todas formas, si no, se las volveré a pasar las formulitas del primer parcial, tampoco hay mucho drama con eso. Afortunadamente esas sí las tengo. Y si les contara por qué pediría el formulario que se los cuento al final, si quieren, es un chiste, pero bueno. Nada, ¿cómo era ese? Tenía yo la fuente, ¿no? Por aquí venía el divisor de tensión, que yo lo puedo dibujar de esta manera. A la base entraba el colector, ¿no? Perdón, el colector, emisor. Y queda así, es decir, esto es VCC, esto sería R1, esto sería R2, esto sería R3, esto sería R4. Y una salida que yo la estaría leyendo desde esta parte de aquí, ¿no? Pero de manera genérica ese es el divisor o retroalimentado por divisor de voltaje, ¿ya? Ya, sí es eso. Entonces este es el circuito en DC, solamente está la fuente DC y me olvido de lo que son las fuentes alternas y capacitores. El circuito equivalente para corriente alterna, pequeña señal y baja frecuencia, ¿no? Bueno, agarro, me voy o puedo repetir de una vez ayudándome de este de aquí. Como es la base común, tengo el emisor en este punto, la fuente de corriente por acá, aquí está el colector del emisor, va aquí R sub pi, se conecta acá a la base, que la base queda referenciada a tierra, ¿no? Luego tendría en paralelo, colocaría yo, esto es RBB, bien, que es el paralelo de R1 y R2, que ahorita vamos a pasar a hallarlo. Ya en alterna vuelvo al circuito original y la fuente de voltaje la cortocircuito, ¿no? Es decir, la agarro un cable y desaparece la fuente de voltaje, pero esto queda como circuito cerrado. Entonces, bueno, eso. Por esta parte dibujo la fuente, ¿no? La BS. El colector va conectado a R3 y en paralelo iría la carga con la de colector, ¿no? El colector y la carga siempre van en paralelo. Y ese sería el circuito equivalente. Bien, bueno, tocaría ya RBB, que sí vamos a tener que hallarlo, ¿no? Determina la ganancia en voltaje, determina la ganancia en corriente, calcule la ganancia en potencia expresada en decibelios. Bien, vamos por partes. La ganancia en voltaje. La ganancia en voltaje para base común bueno, la acabamos de ocupar, la fórmula incluso, ¿no? De nuevo, hay que hacer paralelo de la resistencia de emisor con la resistencia de carga. Entonces primero hagamos eso.
la resistencia de emisor paralelo a la resistencia de carga. ¿Cuál es el emisor? El emisor vale, no, la resistencia de emisor es R4, vale 650. Y la resistencia de carga vale 810. Dividido 650 más 810. ¿Cuánto vale eso? 360.61. Ok, ahora sí, la ganancia en voltajes, de acuerdo a la fórmula, es para base común. Ah, no, perdón, no, está bien, está bien. Es la resistencia. No, pues no era esto, me confundí, esto era para colector común. Ah, no importa. Base común, lo que necesito es el paralelo entre la resistencia de colector con la resistencia de carga. Ese paralelo va a ser igual a la de carga es R3 que vale, bueno, 650, así me servía. R3 y R4 eran lo mismo. Ah, que ya que más da. Y la de carga era 810. ¿Cuánto daba eso? 360,61. Ok, porque la ganancia en voltaje es el paralelo del colector con la carga por el factor beta F partido R sub pi. Ah, necesito R sub pi. Bueno, ni modo, lo calculo. R pi es el voltaje térmico sobre... Ah, me lo está dando acá, pero afortunadamente R pi vale 540. Menos mal. Es decir, 360,61. Beta F me dice que vale 180. Y R sub pi, que es el dato que me está dando ahí, vale 540. Si no me diese RPi, yo tendría que hacer el análisis en CD para hallar la corriente de base y con la corriente de base recién podría hallar RPi, ¿no? Porque esto es voltaje térmico sobre corriente de base. Si el ejercicio ya me lo da, pues ocupo los datos del ejercicio. 360.61 por 180 dividido 540. 120.20, lo cual está bien, o yo puedo estar casi seguro que está bien porque para una base común dijimos que la ganancia en voltaje tiene que ser alta, ¿no? Con alto me refiero arriba de 80, arriba de 100 el valor. Bien. Ok, ya tenemos el inciso A, el inciso B, el inciso C. Luego tendríamos la ganancia en corriente. A ver, a ver, a ver. La ganancia en corriente y 0 y 1 ya. La ganancia en corriente para, para la mayoría de modelos aproximadamente es su mismo factor beta F. Sí. Al fin y al cabo, beta F, ¿no? Lo que hace es indicarme de qué manera amplifica la corriente el transistor, ¿no? Porque principalmente los transistores son amplificadores de corriente, ¿no? Luego hay arreglos que hacen que sean mejores para voltaje, mejores para corriente, pero de manera general todos ellos lo que hacen es amplificar corriente. Por eso esta fuente de corriente dependiente se simula haciéndola de esta manera con beta F por corriente de base. Es decir, la ganancia en corriente yo puedo asumir que es
180. Y la ganancia en potencia es la ganancia en voltaje por la ganancia en corriente. Ahora me lo piden en decibelios, bien. La ganancia en potencia en decibelios, puedo decir que es 20 por el logaritmo de la ganancia en potencia, que la ganancia en potencia, repito, es eso, bien. 20 por el logaritmo de la ganancia en voltaje es 120,207, la ganancia en corriente es 180. ...86,70 decibelios. Bien. Y ahí acaba el primer ejercicio. El inciso A, el inciso B, el inciso C, el inciso D y el inciso E. Bien. Como digo, es fórmula principalmente, ¿ya? La gran mayoría de casos es fórmula. Luego, ¿qué más tenemos de ese modelo de ahí? Creo que tenían un ejercicio de... ¿dónde lo dejé el modelo ese? El inciso 2, ¿quieren hacerlo? El inciso 2 es lo mismo que... O sea, es un amplificador diferencial con BI1, BI2, B01, B02, es decir, es esto. Bien, es sacar voltaje de entrada diferencial o voltaje de salida diferencial, dividir. Voltaje de entrada a modo común, voltaje de salida a modo común, dividir. Y otra vez dividir y si lo piden decibelios, pues sacar en decibelios. Eso es, no le veo hacerlo, ya ser repetitivo. Para hallar la CMRR, recuerden que hay que pasar por todo este proceso de hallar voltaje diferencial, voltaje en modo común, ganancia diferencial, ganancia en modo común y recién hallar la CMRR. Por eso creo que se entiende, ¿no? O quieren que lo hagamos. Es que ya sería muy repetitivo, creo yo. Y la última pregunta es lo de es comparar las características de un amplificador emisor común y base común. Cite las características que posee un transistor Darlington. Ese es nuevo un poquito. Ya, ya hagámoslo. Ya vi que me pasaron fotos de lo mismo. Es lo mismo ya de siempre. Ya, voltaje de entrada diferencial es la entrada 1 menos la entrada 2. Entonces esto sería, la entrada 1 es 35,5 milivoltios menos la entrada 2 que es 34,8 milivoltios. Por lo tanto, el voltaje de entrada diferencial es 35,5 menos 34,8, 0,7. El voltaje de salida diferencial va a ser la diferencia de las salidas, que es menos 4,76 voltios, menos 4,11 voltios. Menos, al final es más, menos 4,76 menos 4,11 menos 8,87. La ganancia diferencial va a ser la salida dividida la entrada, es decir, sí, no, porque después yo hago cualquier cosa, si salida menos entrada, siempre salida menos entrada. Menos 8,87 dividido 0,7 por 10 a la menos 3. No se olviden del mili o del micro, como sea, porque si no les va a salir mal, ¿no? Dividido 0,7 exponente a la menos 3. Menos 12.671. Coma 42.
Luego tengo el voltaje de entrada de modo común, que es el promedio, es decir, 35,5 milivoltios, más 34,8 milivoltios dividido 2. 35,5 más 34,8 anterior por exponente a la menos 3 para dejarlo en por 10 a la menos 3 dividido entre 2 sale 0. O 35,15. ¿No es el que hicimos? No, porque el resultado es parecido, milivoltios. El voltaje de salida del modo común es la diferencia, la suma de la salida, el promedio de la salida, que es menos 4. Que 4 más raro. Menos 4,76 más 4,11 partido 2. Menos 4,76 más 4,11 dividido 2. Menos 0,325. Es decir, la ganancia en modo común va a ser la salida, que es menos 0,325, sobre la entrada, que es 35,15 por 10 a la menos 3, menos 9,24. Luego me lo pide en decibelios. No, entonces yo simplemente puedo hallar directamente la CMRR como la ganancia diferencial sobre la ganancia en modo común. Menos 12.671,42 partido menos 9,24. 1370. Bien. Luego, lo que dice de comparación de las características API tanto de un transistor eh, es, es por la tabla. Ya se explicó en la anterior asignatura, por si acaso. Lo que quiero hacer para ya ir terminando, a no ser que hayan preguntas, es rápidamente explicar las características que posee un transistor Darlington. Bien, ya. Las características del transistor Darlington. Para empezar, ¿cómo se arma, no? O cuál es la idea del transistor Darlington, por si no lo han visto el dibujo, etcétera. Su principal función es la de amplificar aún más la ganancia en corriente de un sistema, ¿bien? En este caso, pues lo haría a través de lo que se llama igual el par Darlington. ¿Por qué se llama par Darlington? Porque lo que hago es ocupar dos transistores, ¿bien? De esta manera. Yo tendría la base 1, el emisor 1, la base 2, el emisor 2, el colector 1 y el colector 2, todo esto conectado a VCC. ¿Bien? Como digo, la idea es aquí ingresar valores de microamperios, ¿no? Por decirlo por ejemplo. Y acá, porque el transistor normalmente lo que hace, ¿no? Es elevarme, que en realidad esto es lo que sucede de manera real en los transistores que usamos. Normalmente, si se fijan de nuevo haciendo este análisis, vemos que de tener, pues, ¿dónde está aquí? De tener una corriente de base de 20 microamperios, lo sube al colector de a 3 miliamperios, ¿no? Es decir, hace un salto de orden de 3. Es decir, va de micro a mili. La idea del Darlington es pasar de micro, no a mili, sino a amperios.
porque de aquí entra micro, este transistor amplifica mili, y esta entrada que es de miliamperios amplifica amperios, es decir, con el par Darlington como sistema como tal, directamente voy de los micros a los amperios, en lugar de hacer un salto de 10 a la 3, hago un salto de 10 a la 6 de magnitud. Obviamente, algunas consideraciones, este transistor, su ganancia en corriente es, o sea, es parecido. La diferencia es que este de aquí es de baja corriente, es decir, este primer transistor es de baja potencia. Este segundo sí tiene que ser un transistor de alta potencia, porque este es el que va a estar manejando cantidades de amperios, ¿no? Y bueno, ya se les explicó seguramente, o yo les he explicado en las primeras asignaturas, que dentro de lo que es la teoría eléctrica, eh, los miliamperios ya son peligrosos para el cuerpo humano. Una corriente alrededor de 10 miliamperios, si no me equivoco, ya puede llegar a afectar las funciones del corazón. Entonces, un amperio, que es 10 veces 10 miliamperios, no les cuento, ¿no? Perdón, es 100 veces, ¿no? 100 veces 10 miliamperios, pues, lo peligroso. Em, claro, también depende del voltaje, pero hablando de corriente, simplemente más o menos ese es el ratio. Ahora, características, bueno, como digo, cita las características que posee un transistor Darlington. Esto creo que lo podemos sacar igual de sus fórmulas. Aquí depende mucho de qué es lo que les haya enseñado el ingeniero cuando se los explicó esto. Pero a ver, para empezar, que la ganancia o el factor beta F, ¿no? De este tipo de arreglo siempre es beta F1 por beta F2, por ejemplo. Si esto es Q1 y este es Q2, su ganancia total en corriente es el producto de las ganancias en corriente de los dos transistores por separado. Bien, eso como primer dato. Fíjense que ambos están siendo alimentados por la misma fuente de voltaje, ¿no? Esto puede ser 15 voltios, pues a través de estos, aquí, acá ya estarían llegando 15 voltios y acá también estarían llegando otros 15 voltios, ¿bien? Es decir, comparten un voltaje máximo que es igual para ambos casos, es decir, el voltaje máximo que puede entregar el transistor 1 es igual al voltaje máximo que puede entregar el transistor 2, que es el, bueno, normalmente para arreglos sencillos es el de la fuente. Ah, ¿qué más de características de esto? Bueno, al ser transistores normal, o sea, el par se usa para transistores NPN, bien. Los dos tienen que ser de la misma clase. Se puede hacer par Darlington con PNP, se puede, pero claro, sigue esa regla, ¿no? De que si yo estoy usando un NPN, el otro tiene que ser NPN, y si uso un PNP, pues ambos tienen que ser PNP. Como son transistores del tipo BJT, ¿ya? Eso hace que la conmutación, es decir, el tiempo que tardan en pasar de un estado encendido a un estado apagado, sea lento. O sea, sirve muy bien como amplificador de corriente, que es su principal función, pero no sirve muy bien como conmutador. Es un pésimo switch, ¿bien? A diferencia de otros transistores que conmutan más velozmente, si no me equivoco son los CMOS, estos transistores no se ocupan como conmutadores, como switches eléctricos, ¿bien? Porque es muy lento. Porque primero tiene que activarse este de aquí, que tomará su tiempo, que dentro de lo que son las medidas de milisegundos o milisegundos es muy lento, y hay que esperar a que este también llegue o sea, este se tiene que saturar, eso toma un tiempo,
este también se tiene que saturar, toma otro tiempo, entonces es lento. A diferencia de otras configuraciones que llegan rápidamente, conmutan rápidamente entre un estado alto y un estado bajo, o un estado encendido y un estado apagado. Ah, ¿Qué más les puedo decir yo sobre el transistor Darlington? Eso sería principalmente. Sí, bueno, serían las características principales del Darlington. El ingeniero seguramente les debe haber dictado algunas otras más. Bien, pero por el momento serían estas. Principalmente la ganancia en corriente o el factor beta F del sistema es el producto de ambos. El voltaje máximo que puede entregar cada uno de ellos siempre es igual a la fuente. Son pares, es decir, si uno es NPN, el otro debe ser NPN. Si uno es PNP, el otro debe ser PNP. Y son de conmutación lenta, es decir, no sirven como switches, son principalmente amplificadores de corriente. Eso, eso según yo. Bien. Y bueno, creo que con eso terminaríamos. Ya hicimos modelos también en la anterior oscilatura que ya se subió también, entonces que era muy parecido a esto. El examen al parecer va a ser eso, va a ser un ejercicio de este estilo, donde les va a pedir ayer todo esto, un ejercicio de diferencial y teoría que normalmente pide pues hacer una comparación entre base común y colector común o entre alguno dos de los tres arreglos. Les voy a volver a pasar la tabla, que estoy seguro que ya les pasé la tabla, pero se las vuelvo a pasar. Eh, y el par Darlington que les preguntará teoría, porque ejercicios en el práctico no hay, y si no les puso ejercicios de Darlington, no debería meterles Darlington, ¿bien? El primer semestre sí metía ejercicios de pares Darlington, pero bueno, temas aparte. Modelo segundo parcial RDS 220. Voy a terminar la grabación de una vez.